Y también somos agradecidos, tenemos un corazón agradecido por aquello que el Señor hará en nuestras vidas. Entonces, cuando percibimos que estamos enfrentando dificultades y nos sentimos angustiados por eso, necesitamos comenzar a orar y entregar esa situación inmediatamente a Dios. Tú y yo no fuimos llamados para vivir una vida de frustración y dificultad. Claro que tenemos frustraciones y dificultades en nuestra vida, mas esto no debe ser una constante que nos afecte todo el tiempo. Jesús vino para que podamos tener justicia, paz y alegría. Mira lo que dice en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que Jesús ya nos dio paz. Jesús dice en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la versión NBT dice, yo vine para darles vida, una vida plena que satisface. Entonces el Señor vino para darnos una vida abundante, una vida de paz, una vida plena, que nosotros seamos satisfechos en esta vida. Mas nosotros precisamos tener una posición diferente, una conducta diferente de lo que hace el mundo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos apartarnos de los que nos hacen mal y buscar la paz con perseverancia. Primera de Pedro 3:11 dice, apártate del mal, practica lo que es bueno, busca la paz y empeñate por alcanzarla. Entonces nosotros precisamos tener una conducta diferenciada, no precisamos coquetear con el mal, no podemos seguir aquello que es malo. ¡Está reprendido en el nombre de Jesús! Desde el inicio del culto te escuché, me querés dejar nerviosa, pero no vas a conseguir porque tengo paz en mi vida. Entonces, apártese del mal, practique lo que es bueno, busque la paz y empeñese por alcanzarla. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo en busca de esa paz. Dice, busque la paz y esfuércese por mantenerla. Entonces no es solo buscar la paz, sino tenemos que buscarla y esforzarnos para mantener esa paz. Porque, amados, es difícil, uno sabe que es difícil en este mundo, en este país, con este gobierno, en fin. Pero nuestra paz en Dios no depende de situaciones externas, precisamos esforzarnos para mantener la paz, apropiarnos de la paz y mantener ella en nuestras vidas. No es solo desear tener momentos de paz, debemos buscar la paz con Dios, con nosotros mismos y la paz con nuestro prójimo. Es en esa línea que vamos a estudiar. Hoy iniciaremos una secuencia de cultos y vamos a estudiar varios puntos dentro de nuestras 6 áreas que son las que precisamos trabajar para tener paz en nuestra vida. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con el prójimo. Y reflejar aquello que precisamos realizar en nuestras vidas para que tengamos paz. Si deseamos sinceramente tener una vida de paz, tenemos que estar dispuestos a cambiar también. La paz no sucede espontáneamente como vimos, es necesario buscarla, perseguirla y esforzarse por mantenerla. Andar en paz tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. De lo contrario, no andremos al esfuerzo necesario para verlo acontecer. Muchas veces pasamos años orando a Dios para que Dios nos dé paz, pero lo que necesitamos entender es que Él ya nos dio la paz y es necesario que nosotros nos apropiemos de ella, tomar pose de esa paz que se manifiesta como fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué Jesús nos dice? Yo puedo decir que ya tenemos paz, que Jesús dijo en Juan 14:27. Les dejo la paz, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces la paz de Dios no es la paz del mundo que depende de circunstancias a nuestro alrededor.
Él dice, no se turbe vuestro corazón, no se perturben, no anden ansiosos, no estén preocupados, no tengan miedo de las circunstancias, el Señor ya te dio la paz. Yo creo y declaro el día de hoy que esta paz se va a manifestar en la vida de cada uno aquí que entró en el nombre de Jesús. Entonces, podemos ver que Jesús ya nos dio la paz, ahora precisamos obrar y dejar de reaccionar de forma ansiosa o triste, porque eso no cambiará nada las situaciones, sino que nos hará infelices y hará que dejemos también infelices a las personas que nos cercan. Entonces, cuando uno no está en paz, cuando uno está preocupado, pensando en cosas, como ya hablé en varios cultos, preocupación, ocuparse antes de que las cosas sucedan, estaremos infelices y quien está a nuestro alrededor nos verá así afligidos y también estarán infelices. Entonces Jesús, cuando hizo esta afirmación, en Juan de que dejaba la paz para aquellos que estaban y para con nosotros, Él hizo esa afirmación ante su muerte y resurrección y la ascensión al cielo. Entonces podría haber enseñado muchas otras cosas a los discípulos, pero eligió hablar sobre paz. Y eso por sí solo nos hace pensar cuán es importante tener paz. Pasamos toda nuestra vida sin paz, sabiendo que el Señor ya no disponibilizó esa paz para nosotros. Esto sería algo realmente terrible, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué algunas personas, aún conociendo la palabra, no tienen paz? Yo hablé de algunas cosas aquí, claro, existen varias situaciones. Cité algunas, pero después hablaré de otras también. Pero aquí yo hablo, porque no nacieron de nuevo, no confían en Jesús como su Salvador, no responden a la dirección del Espíritu Santo para hacer lo que es correcto, están viviendo en desobediencia, crearon a lo largo de los años el mal hábito de preocuparse. Hay personas que se preocupan por cualquier cosa y pierden el sueño y se desesperan. Entonces tienen ese hábito. Están enojadas con Dios y a veces oraron por algo que no sucedió, entonces dicen no quiero saber más nada de Dios y acaba que viven perturbadas. Entonces hay muchas razones por las cuales las personas no confían en Dios. Pero para disfrutar la paz, precisamos aprender a confiar en Él en todas las circunstancias. Precisamos confiar que Dios es total y completamente justo. Y esto significa que Dios siempre transformará las cosas malas en cosas buenas si continuamos dependiendo de Él. La Biblia dice que lo conocemos en parte. Creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él es perfecto. Él nunca hace nada equivocado. Y a veces estamos ansiosos y angustiados por no confiar en Dios lo suficiente. Siempre queremos que Dios transforme nuestras circunstancias, pero Él está más interesado en transformarnos que en transformar nuestras situaciones. Claro que Él va a transformar nuestras situaciones, pero hay un tiempo y un proceso en que Él está trabajando en nosotros y Él está más interesado en transformarnos más que la situación. Muchas personas tienen fe para pedir a Dios para librarlo de alguna cosa, pero no para pedir la ayuda para enfrentar alguna cosa. Entonces muchas veces nosotros nos esquivamos de las situaciones que tenemos que enfrentar, pedimos a Dios, sácame de esta situación. Y muchas veces Dios está queriendo que tú pidas a Él para que te ayude a enfrentar la situación que precisas enfrentar. ¿Cuántas situaciones nosotros pasamos y el Señor nos da esa capacidad de enfrentar? Él está con nosotros para esto. Bien, en Job 13:15, aunque Dios me mate, Él es mi única esperanza, me presentaré a Él mi causa. Sabemos la historia que Job pasó por muchas situaciones. Hay un dicho que dice la paciencia de Job
cuando uno tiene que pasar muchas situaciones para conseguir algo, pero él sabía que la esperanza de él estaba en el Señor. Entonces, independientemente de lo que él estaba pasando, de lo que él podía pasar, ¿qué es lo que él quiso decir con eso? Dios tiene el control de todas las cosas, Él puede hacer todas las cosas. Entonces, ¿para qué me voy a desesperar? Mi esperanza está en Él. Voy a orar, presentar mi causa a Dios y yo sé que el Señor va a resolver y es de esa forma que nosotros precisamos obrar. Nuestra vida está en el control del Señor, entonces tenemos que pensar, Señor, esa situación me está entristeciendo, pero yo sé a quién sirvo. Yo sé en quién confío, mi esperanza está en ti, Señor. Entonces yo voy a descansar, voy a estar en paz. Yo sé que el Señor está en control de todas las cosas. Y Él va a traer la respuesta, la solución en el tiempo oportuno. Entonces, si pedimos algo a Dios y no obtuvimos en aquel momento, precisamos creer que Dios sabe más que nosotros. Precisamos confiar que Dios va a realizar algo más allá de lo que vemos y más allá de lo que sabemos. No podemos tener paz sin ese tipo de confianza. Amados, muchas veces uno intenta humanizar a Dios. Intenta poner a Dios en una caja y pensar como nosotros pensaríamos. Nuestro Dios es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, está en todos los lugares, conoce todas las cosas. Entonces uno no puede pensar que Dios va a pensar de la misma manera que nosotros, va a obrar de la misma forma que nosotros, porque Él es Dios. Él sabe lo que es mejor, Él sabe cómo obrar, la manera y el tiempo. Entonces nosotros precisamos descansar en esa confianza para tener paz con Dios. Y lo más importante es estar listo para hacer lo que sea necesario, como nos orienta la Biblia, para disfrutar una vida de paz. Tal vez no todas las circunstancias desagradables que nos rodean cambiarán, pero entre tanto podemos tener paz para disfrutar la vida independientemente de cuáles sean las circunstancias. Basta estar dispuesto a aprender y reaccionar con la orientación de la palabra de Dios frente a las situaciones y circunstancias. Entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos orienta a adquirir esta paz. Entrando ya ahora específicamente en el mensaje. Paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por intermedio de quien obtuvimos igualmente acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, primer punto, confíe en el Señor de paz. La primera manera de tener paz es aprender a confiar en Dios a través de la relación con Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz y no podemos tener paz con Dios, con las personas y con nosotros mismos sin el señorío de Jesucristo en nuestra vida. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra sabiduría venida de Dios. Mira lo que dice Corintios 1:30. Pero ustedes son de Él, en Cristo Jesús, el cual se nos ha hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Su palabra nos enseña cómo vivir adecuadamente. Él no apenas nos da sabiduría, Él es nuestra sabiduría. Confiando en el príncipe de paz y teniendo una relación personal con Él, nosotros realmente tenemos la sabiduría de la presencia de Dios habitando dentro nuestro. Precisamos aprender a quietarnos por un tiempo suficiente para dejar que esa sabiduría nos alcance y ministre nuestra mente. Pues muchas veces reaccionamos a través de nuestras emociones y no damos oído a la voz de la sabiduría que está en nuestro corazón. Tenemos la tendencia de tomar decisiones de acuerdo con nuestros pensamientos y no con nuestro discernimiento y con aquello que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Consecuentemente, acabamos trayendo problemas. Es verdad. Entonces, cuando sucede una situación, tenemos que aquietarnos. Además de nuestros pensamientos, tener el discernimiento, oír la voz del Señor.
ese discernimiento que nosotros tenemos del Espíritu Santo y pensar, ¿yo debo obrar de esta manera? A veces uno quiere resolver las cosas rápido, quiere dar respuestas rápidas, quiere resolver una situación. Y Dios trabaja con tiempo. Yo siempre hablo así. Esa expresión que el mundo evangélico acostumbra decir, Dios está apurado. No, Dios no está apurado, amados. Dios quiere hacer las cosas gradualmente en nuestras vidas para que tengan firmeza, para que tengan realmente un alineamiento con lo que Dios quiere. Dios no está apurado, Él hace las cosas en su tiempo. Yo puedo hablar por experiencia de vida. ¿Cuánto tiempo oraron para que eso suceda? Yo tengo el ejemplo de mi hija que yo oré durante 5 años. En el 6.º año el Señor manifestó el milagro. La situación de nuestro departamento, un año atrás hicimos un negocio y cada una hora sucedía algo. Iba para la parte equivocada del banco. La responsable del banco no sabía dónde estaba el proceso y fue para otro lugar. Hay deudas de condominios, hay problemas en la justicia. Y nosotros nos mantuvimos perseverantes. No va a ser nuestro, el Señor prometió. Entonces vamos a pasar, vamos a enfrentar. Vamos a tener la paz porque Dios está trabajando. Y dimos el testimonio el lunes pasado, salió el registro, el financiamiento salió todo bien. Entonces Dios va trabajando en las situaciones. Las situaciones suceden para que Él trabaje en nuestra vida, para que nosotros tengamos paciencia, para que tengamos perseverancia, para que podamos adquirir la paz que Él nos promete. Entonces, precisamos confiar que Jesús suplirá nuestras necesidades para cada circunstancia que podamos enfrentar y aprender a llegarnos a Él para recibir mucho más de que apenas salvación o una entrada en el cielo. Y sí, concebirlo como Él siendo todo para nuestra vida, porque Él es nuestro príncipe de paz. El punto 2, Jesús gobierna nuestras vidas. Entonces precisamos entender. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, el gobierno está sobre sus hombros, y su nombre será maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, príncipe de la paz, para que se aumente su gobierno y venga paz sin fin sobre el trono de David y sobre su reino para establecer y afirmar mediante el juicio y la justicia desde ahora y para siempre. El celo de los Señor de los ejércitos hará eso. Desde aquella época hasta nuestros días, el Señor obra esto. Entonces el gobierno que está sobre los hombros de Jesús no es un gobierno político. El gobierno se refiere al de nuestras vidas. Nosotros no tenemos la capacidad de gobernar nuestras vidas solos. Precisamos de la sabiduría de Dios para saber lo que es mejor. Y es por eso que debemos ser agradecidos por la interferencia divina en nuestras vidas. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero el Señor está obrando. Y nosotros tenemos que ser agradecidos y decir, gracias Señor porque obraste en esta situación. Porque si fuera yo no tendría capacidad de hacerlo, sabría cómo hacer, pero el Señor nos capacita y el Señor está con nosotros para tomar las decisiones que precisamos tomar. Entonces, el versículo también habla sobre aumentar su gobierno para que venga paz sin fin. Quiere decir, cuanto más su gobierno aumenta en nuestras vidas, cuanto más el gobierno mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, mis decisiones, más paz tendré. Y la verdadera paz no viene del éxito, del dinero, de las promociones o de sentirnos bien con todas nuestras vidas. Encontramos paz estando en Cristo Jesús, que es justicia, paz y alegría dentro de nosotros. Es decir, es de dentro para afuera y no por cuestiones exteriores. Si nosotros vamos a esperar las situaciones externas para tener paz, nunca vamos a tener paz, más viendo las noticias de cada día.
Pero nuestra paz está en Jesús, el príncipe de paz, no está en este mundo. Y el versículo de Corintios que leímos anteriormente, Corintios 1:30, en la versión NBT nos da un mejor entendimiento, que dice: fue por iniciativa de Dios que ustedes están en Cristo Jesús, que se tornó la sabiduría de Dios a nuestro favor. Nos declaró justo delante de Dios y nos santificó y nos libertó del pecado. Entonces, hacer lo que es correcto sabiendo quién somos en Cristo es un proceso, pero Él nos lleva a la paz y la paz nos lleva a la alegría. Y si no tenemos paz, no tenemos justicia, no tenemos alegría, significa que no estamos disfrutando el reino de Dios como deberíamos. A veces necesitamos abstenernos de todas las otras cosas que buscamos y en lugar de eso buscar al reino de Dios. ¿Qué dice en Mateo Jesús? Dice: busquen pues en primer lugar su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces nosotros trabajamos, nos esforzamos y luchamos por todas esas cosas que Jesús habla, como alimento, ropa, posición, pero debemos también buscar el reino de Dios, o sea, su voluntad, obediencia a la palabra, intimidad en la oración, congregar con nuestros hermanos, prestar nuestro culto racional. Pues cuando estamos haciendo esto, sabemos que el Señor nos provisiona todo lo que nosotros necesitamos. Podemos descansar, pues que estamos en Cristo Jesús y Él gobierna nuestras vidas. Amados, esta noche podemos descansar porque Jesús gobierna nuestras vidas. Él es nuestro príncipe de paz. Entonces repita conmigo: yo voy a descansar porque Jesús gobierna mi vida. Amén, gloria a Dios. Tercer punto, sea un discípulo de Jesús. Jesús dice en Marcos 8:34. Entonces, convocando a la multitud juntamente con sus discípulos, les dijo Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Cuando hablamos de paz consigo mismo, voy a volver a este versículo, porque las personas piensan que cuando Jesús dice: vengan en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos y a los sueños que Dios nos da y deseos. Y hay una interpretación errada en eso. Que algunos dicen: cuanto más eres miserable, cuanto más eres pobre y enfermo, más la gloria del Señor está en ti. Y eso está equivocado. Entonces vamos a volver a este versículo en el próximo culto. Pero aquí específicamente yo quiero hablar sobre la cuestión de que si nosotros queremos tener paz, precisamos parar de seguir otras voces y elegir seguir a Jesús diariamente. Quiero enfocarme en este punto. Después vamos a hablar sobre esa cuestión del niégase a sí mismo, porque existe una mala interpretación y vamos a hablar sobre eso. Pero el punto de hoy, nosotros precisamos parar de seguir otras voces y elegir seguir a Jesús diariamente. El enemigo de nuestras almas busca distraernos para intentar envolvernos en actividades o situaciones que no van a producir buenos frutos en nuestras vidas. Es verdad. Hoy es fácil obtener consejos de videntes, cartomantes, hechiceros, ocultistas, adivinos, agoreros, falsos profetas, profetadas, gente que da revelaciones y parece que crean esas cosas. Entonces existe una intención del enemigo para que el enemigo gobierne nuestras vidas. Y parece que dan información que tiene sentido, pero no produce una paz duradera en nuestras vidas. Porque por detrás de esas situaciones está el espíritu del engaño.
por tras de esas afirmaciones, por tras del horóscopo, de la astrología, de decir que la luna y el sol comandan nuestra vida, las estrellas, los planetas, todo eso son espíritus de engaño. Y la palabra de Dios dice que en verdad esas cosas son abominables para Dios. Entonces no podemos seguir otras voces que no sea la voz de la palabra de Dios enseñándonos. Entonces precisamos ser guiados por Dios y no por otras voces. Y ser un discípulo de Jesús significa estudiar sus enseñanzas, tener su vida como ejemplo a seguir y estudiar correctamente la palabra de Dios, como vimos en 2 Timoteo 2:14. Recomienda estas cosas, da testimonio solemne a todos delante de Dios, para que eviten contienda de palabras que para nada sirven, excepto para someter a los oyentes. Esa palabra de Timoteo es interesante porque dice que a veces el mucho hablar crea contiendas y a veces las contiendas son para perturbar a los que están oyendo y no sirven para nada. Entonces necesitamos siempre dar testimonio delante de Dios y no solo delante de las personas. Dios está viendo todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos con nuestro hermano. Dios está viendo, está oyendo. Y nosotros no podemos decir palabras que van a perturbar, que van a causar subversión, que van a inquietar, que van a traer un constrangimiento para los que están escuchando. Entonces, así tendremos el poder de Dios para vivir nuestras vidas bien. Entonces, si dedicamos nuestra atención a la palabra de Dios y permitimos que Jesús nos transforme, se viviendo la paz que solo Él puede dar. Entonces aquí dice, versículo 15, busca presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Entonces uno no puede causar vergüenza porque conocemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que obrar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Precisamos saber manejar bien la palabra, saber lo que está escrito en la Biblia, saber aquello que Dios habla a nuestro respecto. Precisamos estudiar la palabra. Tú recibes todos los cultos una ficha que es un resumen de lo que es hablado. En casa, mire los versículos, estudie la Biblia, estudie la palabra del Señor, para que cuando una situación se presente delante de ti, tú pares, reflexiones, respires. Como me dice mi hijo, respira, madre. Voy a decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay una persona que quiere crear contienda conmigo. La palabra de Dios dice que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, soy una persona pacificadora, voy a ser reconocido como hijo de Dios. Entonces no voy a dejar a esa persona perturbarme. Estoy más preocupado con lo que Dios dice a mi respecto. Dios dice que voy a ser reconocido como pacificador, entonces voy a obrar con paz. Y las personas van a ver que Dios está en mi vida. Lo que el otro va a hacer con la información, con lo que él piensa, nosotros no tenemos el control de lo que el otro piensa, de lo que el otro hace, pero sobre nuestras vidas tenemos saber cómo obrar, saber cómo hablar. Entonces vamos a cuidar de nuestra vida. Deja que Dios va a tratar con nuestro hermano personalmente. Entonces la paz es nuestra herencia de parte de Jesús y para tenerla debemos escoger seguir al Señor diariamente. Colosenses 3:15, amo este versículo porque es parte de mi vida diaria, de aquello que vivo realmente en mi vida. Entonces el apóstol Pablo nos instruye. ¿Cómo es que él dice? Sea la paz de Cristo el árbitro en nuestro corazón. Entonces nos instruye a tener paz. Que la paz debe ser como un juicio en nuestras vidas, siendo un parámetro para resolver cada cuestión que exige de nosotros una decisión. Para adquirir y mantener la paz en nuestros corazones, nosotros probablemente tenemos que aprender a decir no a algunas cosas.
A veces vas a tener que decirle no a una situación que te gustaría hacer, de resolver, pero uno va a tener que esperar. Alguna situación que quería comprar en ese momento va a tener que esperar el tiempo. En fin, alguna situación que precisamos hacer, en aquel momento vamos a tener que decir no y esperar a ver lo que el Señor va a hacer o nos va a orientar. Entonces, yo coloqué aquí algunos ejemplos. Si no sentimos paz con relación a alguna cosa, nunca debemos seguir adelante y hacerlo. Ese es nuestro problema muchas veces. Uno no está en paz, pero aún así lo hace. Es un problema del ser humano. Pero el Señor está trabajando en nuestra vida. Entonces, otra cosa, más grave todavía. Si no sentimos paz en cuanto estamos haciendo algo, entonces no debemos esperar a sentir paz cuando acabamos de hacer eso. Si no tuviste paz antes, no vas a conseguir tener paz después que ya fue hecho, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, muchas personas se casan con alguien aún no sintiendo paz en relación a eso. Y después se pregunta por qué no tienen paz en el matrimonio. Lo mismo por el trabajo. A veces las personas no tienen paz en hacer un negocio. Y aún así lo hacen y después ese negocio solo da problemas. Entonces, muchas veces las personas compran cosas caras que no sienten paz en comprarlas, pero la compran porque un conocido compró, porque algún amigo tiene. Y después pierden la paz todos los meses cuando tienen que pagar por esas. Como dice el apóstol, amado, la factura llega. A veces uno está en el shop, pero la factura después va a llegar. No está en paz cuando está comprando. Y después no siente paz cuando viene la factura y ahí la persona llega un momento que dice, no aguanto más esto, Señor, pero tú provocaste eso ahí. Entonces, la presencia de paz ayuda a nuestra mente a tomar decisiones con determinación sobre todas las cuestiones que surgen. Entonces, el versículo 16 dice, habita ricamente en ustedes la palabra de Cristo. Instrúyanse mutuamente en toda sabiduría. Entonces, si tú dejas la palabra de Dios habitar en tu corazón y en tu mente, te va a dar percepción, inteligencia y sabiduría. Y yo declaro esta noche que la palabra del Señor está entrando en tu corazón y en tu mente. Y está en este momento dándote percepción, inteligencia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Tú no empezarás a preguntarte, ¿debo o no debo? No sé si esto es correcto, no sé si es ser. ¿Por qué? Porque Dios ya está manifestándose con sabiduría, con inteligencia, para que tú puedas ver más allá. Ora al Señor, dígale, Señor, dame discernimiento para que pueda entender esa situación. Si es para ser o no, y si tú eres un discípulo de Cristo y tú eres un discípulo de Cristo, Dios te llamó para seguir en paz. Entonces declaro que tú vas a seguir en paz. Cuarto punto, el Evangelio de Jesús nos trae paz. Muchas veces las personas no consiguen tener paz porque hay un exceso de tumulto en sus vidas. Entonces, como he dicho, como hablaré sobre una cuestión, hay personas que no saben ni siquiera cómo vivir en paz, y como si son viciadas en las confusiones. Todos conocen a alguien que es viciado en confusiones, en peleas, en problemas. Y hay personas que siempre están en algún tipo de discordia. Mantienen todo a su alrededor en constante agitación, aparentemente a propósito, pero en realidad se sienten confortables viviendo en el caos. Y eso ha pasado a ser su estado normal. Pero yo declaro que en esta iglesia nadie va a ser así. Todo espíritu de tumulto ya fue derrotado, todo espíritu de confusión ya cayó por tierra en el nombre de Jesús. Estas personas están acostumbradas a tener siempre algo malo sucediendo en sus vidas. Y cuando comienzan a experimentar, a probar la paz,
porque conocen la palabra y la paz se empieza a manifestar, ¿qué pasa? Las personas quedan entediadas y quieren agitar la marea. Entonces, cuando ven que todo está en paz, no es posible, algo está sucediendo, no sé quedarme aquí, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que Romanos 3:17 dice? Desconocieron el camino de la paz. Estas personas no conocen el camino de la paz. Entonces, personas que crecieron en familia, donde hubo un ambiente de conflicto, de vida, de pelea, de agresividad, es solo eso que las personas conocen, no tienen la experiencia de vivir una vida pacífica y no saben por dónde comenzar. Precisan aprender de una forma totalmente nueva de vivir. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Orar al Señor. Si tenemos este tipo de conducta, precisamos orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero conocer tu paz más allá de todo lo que viví en mi vida, más allá del hogar donde he vivido. Yo quiero vivir en paz. Entonces, cuando amamos la palabra de Dios y la ponemos en primer lugar en nuestras vidas, hay la importancia de estudiar la palabra del Señor, hay una unción entonces en nuestra vida y que trae un cambio positivo a nosotros. La palabra de Dios es verdad. Juan dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces la palabra del Señor liberta, el Evangelio de Jesús liberta nuestras vidas. Y cuando nosotros seguimos la verdad, ella nos hace libre de la confusión y nos conduce a una vida de paz. Mas precisamos reconocer eso y pedir a Dios para que nuestra vida sea cambiada. Y el punto 5, tenga paz por medio de una voluntad rendida a Dios. Rendir nuestra voluntad a fin de tener paz con Dios es la base de la paz en todas nuestras vidas. Dios tiene un buen plano para cada uno de nosotros. Pero cuando nos ponemos contra su voluntad buscando nuestros propios caminos, todo se pone contra nosotros. Pero mira qué interesante. Dios no va a obligarnos a hacer lo que es correcto. Él nos muestra qué hacer, pero deja la elección por nosotros. Si hacemos elecciones correctas, vamos a cosechar buenos resultados. Si elegimos cosas equivocadas, tendremos como resultado decepciones, problemas, falta de paz en nuestras vidas. Entonces muchas personas quieren que sus vidas cambien, pero no quieren hacer lo que Dios le está mostrando. Pensamos seguir la dirección de Dios, aunque parezca difícil en un primer momento. Podemos seguir el ejemplo de lo que dice el libro de Jonás. Le vino la palabra del Señor a Jonás y le dijo el Señor: ve a la gran ciudad de Nínive y clama contra ella porque sus pecados han subido hasta mí. Jonás se dispuso para huir de la presencia del Señor y fue para Tarsis. Descendió a Jope, encontró un barco que iba para Tarsis, pagó su pasaje, se embarcó para ir con él para Tarsis, para lejos de la presencia del Señor. Amados, ¿alguien consigue quedarse lejos de la presencia del Señor? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando caminamos en la dirección opuesta a lo que Dios nos apuntó? ¿Qué sucedió con Jonás? Versículo 4 dice: mas el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se hizo el mar una gran tempestad y el barco estaba a punto de ser despedazado. Entonces, amados, muchas de las tempestades que enfrentamos en nuestras vidas son resultado de nuestra propia desobediencia y nada más. ¿Quiere decir que mi rebeldía está causando vientos y tempestades? Posiblemente, muchas veces. A veces son cosas que suceden más allá de nuestra conducta o de lo que podemos imaginar. Más,
La mayoría de las veces nosotros mismos causamos las tempestades en nuestra vida. Vamos a intentar colocar la culpa en otras personas, en otras cosas, pero la verdad es que en muchos casos fuimos desobedientes a la voz y a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Jonás? No puse todos los versículos, solo puse los principales, pues estoy en su casa. Y dice en el 7, y decieron a nosotros, vengan, lancemos la suerte para que sepamos por causa de quién nos sobrevino este mal. Muchas veces nosotros causamos vientos y tempestades para nuestra propia vida y para la vida de quien está con nosotros. Familiares, amigos. Y lanzaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué situación? Entonces los hombres quedaron poseídos de gran temor y dijeron, ¿qué es esto que hiciste? Porque sabían los hombres que él huía de la presencia del Señor. A veces las personas consiguen ver y uno no consigue ver, porque él se los había declarado. Y dijo, ¿qué te haré? Le dijeron, ¿qué te haremos para que el mal se calme? Porque el mar se volvía cada vez más tempestuoso. A veces uno va huyendo de una situación y viene otra, y huye de eso y viene otra. Y cuando tú no resolviste la primera, ya se hizo una bola de nieve y tú no consigues recordar qué fue lo que hizo surgir todo eso. Entonces Jonás le respondió, agárrame y lánzame al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa le sobrevino esta gran tempestad. Y le levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar y cesó la furia del mar. Y preparó el Señor un gran pez para que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, en la barriga del pez, Jonás, un lugar nada agradable. A veces varias situaciones pueden aparecer para uno, situaciones angustiantes, situaciones difíciles, pero ahí en medio de esa situación difícil, él clamó a Dios por liberación y él se arrepintió de su temperamento, de su rebeldía, y entonces en el vientre del pez él clamó y dice, me angustia clamar al Señor. Y él me escuchó y me respondió. Desde el abismo clamé a ti, tú oíste mi voz. Cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé del Señor. Y llegó a ti mi oración en el santo templo. Mas pagaré los votos al Señor, porque al Señor pertenece mi salvación. Y el Señor dio orden al pez para vomitarlo en tierra. Entonces podemos ver que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios es misericordioso y perdonador. Cuando oramos a Dios y clamamos, decidimos cambiar de vida, cambiar la situación, porque dice que él sabía que el Señor lo iba a salvar. Entonces Dios revirtió la situación y nos da una nueva oportunidad de hacer lo que es la voluntad de Él. Tanto que en el capítulo 3 del libro de Jonás, en el versículo 1, puedes ver en tu casa, vemos que la palabra del Señor vino a Jonás por la segunda vez. Y no fue diferente de la primera. Dios le dijo, ve a Nínive y predica para el pueblo allí. Dios dijo, bueno, estás arrepentido, ok, percibiste, tienes que hacer mi voluntad, entonces harás todo nuevo, vamos a comenzar todo de cero. ¿Cuál es mi voluntad para tu vida? Mi voluntad para tu vida es que tú ves a Nínive para predicar la palabra y liberes a esas personas que están en pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer que el Señor nos enseña? Por más que nosotros podamos evitar la instrucción de Dios,
ella estará allí para que podamos enfrentarla cuando paremos de oír. La voluntad de Dios no deja desconfortable cuando no la estemos buscando. En otras palabras, siempre que sabemos cuándo algo no está correcto en nuestras vidas, al final percibimos que estar dentro de la voluntad de Dios y no fuera de ella es lo que nos trae paz y alegría. No saber exactamente lo que va a suceder en el futuro, más comprar a Dios para confiar en nosotros y disfrutar de la paz es mucho mejor que pensar de una forma equivocada. No podemos vivir con miedo y ansiedad, porque cuando uno no esté haciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a continuar con miedo y ansiedad, angustiados. Entonces, para disfrutar la paz de Dios, hay que sentirse confortable con el hecho de que no sabemos que el futuro nos está aguardando. El lunes, por ejemplo, cuando nosotros salimos de la iglesia, siempre andamos con muchas cosas, bolsas. Yo estaba con los libros dentro de las bolsas porque estaba estudiando del mensaje y mi esposo dijo, vamos a llevar estas bolsas para casa o vamos a dejar aquí porque vamos a volver a la iglesia. Yo dije, va que sucede algo, es mejor llevar todo. Y en los días siguientes acontecieron varias cosas que no conseguimos venir aquí. Entonces, si nosotros no vamos agarrado y llevado para casa, yo estaría sin los libros para estudiar el mensaje. Entonces nosotros tenemos que pensar, solo tenemos el día de hoy. El día de mañana uno no imagina, puede ser de la forma que planeamos o puede ser de una forma que no planeamos. Entonces necesitamos estar preparados y flexibles para saber que una situación puede cambiar y todo bien porque el Señor está en control de nuestras vidas. Un ejemplo simple pero que muestra cómo nosotros obramos y cómo podemos hacer. Entonces, porque una cosa podemos estar seguros, mediante todo esto, la Biblia nos habla en Romanos 12, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Él está direccionando para que hagamos algo, que a veces puede parecer difícil, precisamos hacer que dar pequeños pasos de fe. Y después de cada paso de fe, Dios nos va a mostrar lo que tenemos que hacer después. Y después de cada paso de fe, Dios nos va a mostrar lo que tenemos que hacer enseguida. Entonces nosotros no necesitamos tener un plan perfecto para el futuro. No necesitamos de todas las respuestas. Todo lo que nosotros necesitamos es conocer a aquel que tiene el plan y aquel que sabe todas las respuestas. ¿Qué es lo que el Salmo 32:8 dice? Puse en esta versión. El Señor dice, yo los guiaré. El Señor te está diciendo, yo te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo le daré consejos y cuidaré de ti. Mira qué palabra maravillosa para nuestras vidas. Gloria a Dios. Amados, Dios nunca nos llevó a un lugar donde Él no nos pueda mantener. Si Él te está conduciendo para enfrentar una situación difícil, no huyas de eso. Él nos promete estar con nosotros todo el tiempo y nunca nos dejará abandonar. Otro punto importante es que la palabra de Dios nos aconseja no ser arrogantes en nuestra propia sabiduría y no pensar más allá de lo que deberíamos pensar. Mira lo que dice Proverbios 5:8, dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Digan esta noche, yo confío en el Señor de todo mi corazón. Y dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay algo que está difícil, que está complicado, cree que el Señor está enderechando tus veredas, trayendo solución, trayendo milagros. Descansa en el Señor.
No seas sabios a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. El Señor está diciendo de nuevo. Calma. Teme al Señor, apártate del mal. El Señor dice, apártate de aquello que te hace mal. Hay personas que dicen, parece, tengo que sufrir, tengo que pasar porque mamá, porque papá. Ya fue quebrada la maldición hereditaria en tu vida en el nombre de Jesús. Apártese del mal, apártese de palabras negativas, apártese de personas que no hacen bien para tu vida, que no te dan paz. ¿Será esto salud para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos? Cuando nosotros estamos en paz, traemos salud para nuestro cuerpo. No tenemos estrés, miedo, ansiedad, depresión, preocupación. Salud para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor está hablando en esta noche. Yo soy el príncipe de la paz. Yo traigo salud para tu cuerpo. Yo traigo refrigerio para tus huesos. Yo traigo paz para tu mente. Yo tranquilizo ahora tu corazón. Yo estoy en el control de todo. Yo soy tu paz. Mi paz no es como la paz del mundo. Mi paz excede todo entendimiento. Precisamos tener una actitud humilde que nos ayude a depender totalmente de Dios. Racionalizar, esquivar o intentar entender toda nuestra vida o robar a nuestra paz. Dios dice que confiemos en Él de todo nuestro corazón y mente. Si nos preocupamos, no confiamos totalmente en Él. A medida que aprendemos a entregar nuestros caminos al Señor para que Él nos guíe y guíe los acontecimientos de nuestra vida de acuerdo con su voluntad, comenzaremos a vivir la paz que excede todo entendimiento y veremos que el camino de Dios es mejor que cualquier plan que podríamos trazar. ¿Qué dice Colosenses 1:10? Me perdonen que me pase unos minutos. A fin de vivir de forma digna del Señor para su entero agrado. Entonces no tengo que agradar a mi hermano. Primeramente, a agradar a Dios. Porque de esta forma vas a estar fructificando en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Cada vez que tú estás agradando a Dios, orando, aprendiendo la palabra, vas a fructificar, vas a tener buenas obras y vas a crecer en conocimiento de Dios. Crecer en la sabiduría del Señor y cada vez más vas a tener experiencia para cada situación que aparezca en tu vida. Vas a tener paz para tomar buenas decisiones, para seguir de acuerdo con la palabra de Dios y tener paz en tu vida. Entonces dedique todas las áreas de su vida a Dios, recordando que al dar alguna cosa al Señor, Él nos devuelve muchas veces más. Y nosotros recibimos en condiciones mucho mejores de cuando le dimos a Dios. Así tendremos una vida fructífera que refleje la gloria del Señor en nuestras vidas. Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo aquello que pedimos o pensamos conforme a su poder que opera en nosotros. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que podríamos imaginar si le damos oportunidad para eso. Concluyendo, Dios quiere que disfrutemos una vida de paz, la paz que excede todo entendimiento. Y eso comienza con nosotros estando en paz con Él. Eso requiere rendición, consagración y dedicación constante. Y una disposición para dejar que Dios guíe nuestra vida en todo tiempo. Y el resultado de eso será una vida de milagros, alegría y paz más allá de las circunstancias. Digo una vez más, yo tengo paz más allá de las circunstancias. Así sea el Señor para nuestras vidas.
Señor mi Dios y Padre, gracias por esta palabra que cayó como una semilla en la tierra fértil de los corazones de todos aquellos que aquí están. Yo creo, Señor, que tú ya estás trabajando en cada corazón. Yo creo que tú ya estás manifestando la paz que excede todo entendimiento. Yo creo que situaciones van a ser cambiadas y principalmente personas van a ser transformadas, van a tener una nueva mente, una nueva visión, nuevas conductas, en fin. Una nueva vida, Señor, una vida en paz, una vida en alegría. Y así, una vida de milagros, en que ellas serán fructíferas, con buenas obras, con sabiduría del Señor. Y así van a reflejar cada día la gloria del Señor en sus vidas. Así yo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me pasé 8 minutos. Voy a dar la bendición apostólica, que puede quedarse un poco más con nosotros. Vamos a cantar más una alabanza. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guarden todos nuestros caminos. Llegaremos en casa en paz y seguridad. Seremos guiados durante esta noche, este resto de semana. Y volveremos a la casa del Señor el domingo para oír la voz de Dios. Con el corazón agradecidos porque ya veremos la manifestación de la gloria del Señor en nuestras vidas. Resultado del mensaje de hoy, tomamos posesión y creemos en el nombre de Jesús. Amén.